¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias. Soy Lucía Pinedo Ubaú. Gracias por vernos por www.ciennoticias.com.ni en toda la bolita del mundo. Estamos en 100% entrevistas. Bueno, y el fin de semana, pues fue como todo un fin de semana, como de luto que se sintió en Venezuela tras la toma del poder por la fuerza, con las armas, acuerpado por las armas y acuerpado por dos dictadores de las Américas de Nicolás Maduro, quien fue acompañado en su toma del poder ilegítimo por Daniel Ortega y también Miguel Díaz-Canel. Desde este fin de semana, pues se han comenzado a escuchar algunas voces también desde Colombia de que se debería de hacer una intervención para instaurar la democracia y al presidente legítimo de Venezuela, presidente constitucional Edmundo González. Nicolás Maduro expresó también el fin de semana, día sábado, que Venezuela se está preparando, o ellos, ¿verdad? Se están preparando junto con Cuba y Nicaragua para tomar las armas de ser necesario con el fin de defender, según ellos, el derecho de la paz y la soberanía. Una paz que ellos quebrantan con la represión, persecución, hostigamiento, encarcelamiento en contra pues, de los opositores venezolanos y en contra de todo ciudadano que trata de expresar sus pensamientos, ideas, la copia y es el modelo similar a Nicaragua. Durante la clausura del Festival Mundial Internacional denominado Antifascista, Maduro llamó a formar una gran alianza mundial contra lo que él llama el fascismo, evocando la lucha de la extinta Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Según Maduro, y abro comillas, que nadie se equivoque con Venezuela, advirtió, si es por las buenas, avanzaremos por las buenas, pero si es por las malas, lo venceremos, dice el Nicolás Maduro, quien usurpa el poder, la presidencia de Venezuela. Hizo referencia a posibles amenazas internacionales y dijo que su gobierno, su régimen, está preparado para cualquier escenario, incluso para una lucha armada. Pues hay denuncias gigantescas del fraude electoral. La comunidad internacional no acepta a Maduro. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya reconoció prácticamente en su red social al presidente legítimo y constitucional de Venezuela, Edmundo González. Y prácticamente pues hay ya pues, un panorama bastante tenso y de polarización. Hay países, Francia, Brasil, que están llamando al diálogo, pero la verdad que ya se acabaron todas esas vías en Venezuela, ya no hay como cabida pues, jamás diálogo, un diálogo que el propio Maduro pues ha quebrantado, un diálogo que realmente cuando les favorece sí, cuando no les favorece no, y resultado de un diálogo que iban a este tipo de elección donde la oposición ganó de forma arrolladora, pero que los resultados electorales no fueron reconocidos por la dictadura de Maduro, de Cabello y de sus cómplices allá en Venezuela. María Corina Machado sigue dentro de Venezuela, pues su valentía sí ha sido bien exaltada o exaltada pues, a nivel internacional y se ha vuelto pues una figura, es la figura más clave de la oposición que está dentro de Venezuela. María Corina pues sostuvo también una plática con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que pues causó revuelo un par de tweets que puso Bukele un día antes de la toma de poder de Maduro,
dando a entender como que estaba en Venezuela, haciendo viral el tema de la cartera azul que le habían robado a María Corina cuando la asaltaron de forma abrupta y violenta las fuerzas de choque de Maduro. Y prácticamente pues hay pues unas conversaciones pues directas que tiene María Corina Machado con Bukele. ¿Qué papel puede jugar de importante Bukele en este proceso? Pero es uno de los países también de Centroamérica, junto a Costa Rica, junto a Guatemala, Panamá, que rechazan esa instauración de la dictadura de Maduro en Venezuela. Y todo actor político, presidente, puede jugar pues un papel importante para llegar a instaurar nuevamente la democracia, una democracia que los venezolanos votaron de forma arrolladora y que la dictadura de Maduro pues se niega a reconocer. En Caracas, pues ya después de todo esto hubo una gran silencio y un gran como pesar, porque los venezolanos ya han hecho de todo para instaurar la democracia, ya fueron elecciones, no han ido a elecciones, se han abstenido, pues ha habido recomposición de la oposición y ahora hay una oposición un poco más sólida con el liderazgo de María Corina Machado y también pues con el liderazgo a nivel internacional que tiene Edmundo González, que es el presidente de los venezolanos, aunque la dictadura no lo quiera reconocer, no le permitió llegar al poder. Así que pues las cosas están un poco bastante tensas siempre en Venezuela y más pues con las voces de el mismo Maduro que involucra ahora al régimen nicaragüense, de por sí que ya están involucrados en toda esta operación de fraude que montaron en Venezuela. Después del fraude, después de la toma del poder, ¿qué es lo que viene para Venezuela? Pues si nos basamos a lo que ha ocurrido en Nicaragua, y el mismo Maduro dice que viene una reforma a la Constitución, viene incluso no solo cacería para Maduro, porque se elevó la recompensa a 25 millones de dólares para él, Diosdado Cabello, y se puso una recompensa para el jefe de las Fuerzas Armadas, Vladimir Padrino. Y entonces, en cualquier momento alguien nos puede cazar y también ellos montan su operativo, van a montar su operativo como lo montó la dictadura de Nicaragua, de ir eliminando, obligando el exilio a diferentes sectores de oposición hasta tratar de aniquilarlo a lo interno con esas medidas de desnacionalización, expulsión, perdón, y también con el tema de confiscaciones de propiedades, de casa. Todo eso viene de Venezuela, o sea, que es la copia fiel que ejecutan pues estos tres regímenes del mal, Cuba, Nicaragua y también Venezuela. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra. Permítame hacer una pausa y voy a regresar con Enrique Martínez, un joven líder juvenil, para hablar de la constitución del terror de Nicaragua y también, como ven, desde la perspectiva de los jóvenes opositores, este involucramiento del régimen nicaragüense que hasta ofrece armas, ofrece paramilitares y militares para mantener a Maduro en el poder. Una pausa y regresamos. Querido 2025, he decidido que este año las sorpresas las voy a traer yo. Con tu Super Packs tenés más música y más videos. Actívalos desde 80 córdobas al asterisco 555 numeral opción 5. Este año sorprende vos con el internet más rápido de Nicaragua. Claro que sí. Participa en la rifa de kits escolares al comprar tu chip y activar tu Super Pack todo incluido desde 110 córdobas. O si ya sos cliente Claro, activa tu todo incluido 3 a más.
Gracias por continuar con nosotros. Tengo aquí a Enrique Martínez, un líder juvenil que está en varias plataformas de discusión y que pues ellos han sentado también su posicionamiento con respecto a lo que para Nicaragua. Enrique, gracias por estar acá con nosotros y preguntarte primero, para salir del tema de Venezuela, ¿cómo ves este involucramiento que hace Maduro en el tema de que para quedarse en el poder o defender la paz y la soberanía, como ellos le llaman, están dispuestos a tomar las armas junto al régimen de Nicaragua y de Cuba? Bueno, primero que todo agradecerte por el espacio, Lucía, y a las personas que nos acompañan por las distintas redes sociales. En este caso, hay un juego claro de intereses políticos de estos tres países que están conectados y también un juego de intereses geopolíticos, sobre todo en el caso de Venezuela, que ya sabemos que hay un interés claro sobre el petróleo y sobre otras riquezas que hay, también sobre Nicaragua, sobre otras temáticas que también Ortega ha ocupado como elementos disuasorios. Pero el punto principal acá de por qué estos regímenes se conectan y tratan de mantenerse entre ellos mismos es lo que los mismos venezolanos han resaltado sobre la dictadura de Nicolás Maduro heredada de Chávez, y es el vínculo con el crimen organizado, no solamente desde la óptica política, sino desde la óptica militar. Ya vemos cómo esto se repite en Nicaragua. Vemos aparecer cargamentos de drogas, dinero de la noche a la mañana. Todo eso también pasa en Venezuela y es la forma que el crimen organizado y el narcotráfico utiliza para financiar esta dictadura y su permanencia en el poder. Y otra de las cosas clave que hemos venido diciendo ciertos opositores nicaragüenses es que Ortega y Murillo, el régimen sandinista, se han convertido como los abuelos y como los que están enseñando a esta dictadura a permanecer en el poder, y también son los que los están guiando y le están dando los pasos clave. Ya lo mencionabas al inicio de la entrevista, Lucía. Lo que continúa para Venezuela y es nuestra advertencia principal como como oposición nicaragüense es esta reforma que está ocurriendo en Nicaragua, es el intento de la muerte de la república como es lo que puede ocurrir en Venezuela e instaurar un modelo basado en la revolución, en este ideario revolucionario. ¿Crees que Nicaragua, el régimen nicaragüense, tiene capacidad para mantener tropas, ya sea paramilitares, policías y militares en Venezuela? Más allá de verlo, si el régimen de Nicaragua es el apoyo que tiene ciertas potencias. También ya hemos visto cómo hay intereses cruzados por parte de Rusia, intereses cruzados por parte de China. Ya hemos visto cómo a lo largo del tiempo Ortega ha destinado grandes cantidades de presupuesto para adquirir cierto armamento. Hay que ver esto desde una visión prospectiva. Ortega va a decir y obviamente va a trasladar tropa y va a mover a la gente que quiera mover para defender la permanencia de Maduro en el poder. Eso es innegable que lo puede hacer y lo va a hacer si es necesario, pero lo más preocupante es el involucramiento de estos actores, de estas potencias externas que pues, tendrían a fortalecer ese intento de que Maduro permanezca en el poder. Y ahí yo creo que es la cautela de la comunidad internacional cuando se mencionan los temas de intervención, porque implica que generaría un revuelo bastante amplio, no solo en América, sino en todo el mundo, y principalmente ellos tienen alianzas con esta dictadura, que ya sabemos que no son regímenes que se basan en los valores democráticos. También tenemos hasta agrupaciones terroristas que han instaurado lazos, ya lo vemos en Nicaragua, que son sus principales aliados y sus principales financiadores, principalmente para desestabilizar Occidente y viendo como enemigo principal a Estados Unidos. Hemos visto que han utilizado un modelo de guerra híbrida, no solamente Nicaragua, también Venezuela y Cuba, que buscan cómo debilitar la influencia de Estados Unidos en ese restablecimiento, en esa búsqueda de la lucha por los derechos humanos, la libertad y la democracia en las Américas. Y aquí es importante resaltar cómo también nosotros como oposición, además de Estados Unidos, cómo nos apoya y también todos los aliados democráticos que se suman a esta causa, también ver cómo
evitar otra estrategia que han seguido estos dictadores, que es el debilitamiento de la democracia y las libertades, porque vienen a instaurar un nuevo orden, un orden basado en el autoritarismo, la represión y el control de la ciudadanía de forma absoluta a través de cómo lo hacen, a través de la arma y la coerción, la manipulación y el miedo. Bueno, Enrique, en el tema de Nicaragua, el régimen ratifica esta semana en segunda legislatura la constitución política del terror prácticamente, porque instauran pues una política de estado de terror y quitándole pues a los ciudadanos prácticamente múltiples derechos, y que se hicieron una nueva constitución. ¿Qué plan tiene el grupo opositor donde vos participás ante esta reforma constitucional del terror que ya entre en vigencia en esta semana? Primero que todo, un enfoque dirigido a la comunidad internacional, no obviando el tema del interior del país, que ya lo vamos a abordar. Y cuando habla de un enfoque dirigido a la comunidad internacional, es a los organismos multilaterales e intergubernamentales, y principalmente aquellas cláusulas y aquellos elementos donde resaltan los aspectos relacionados con democracia e institucionalidad. Con la nueva vigencia, ¿verdad?, de lo que se pretende aprobar el día de mañana en Nicaragua, ya eso no existe en Nicaragua. Ya Nicaragua no puede decir que tiene un orden democrático desde el 2021, desde que encarcelaron a todos los candidatos opositores, no se puede decir que es un gobierno legítimo. Y desde ese mismo planteamiento y de lo que está ocurriendo ahorita, es ir buscando cómo aislar más a la dictadura de una forma que no tengan financiamiento, que sean realmente de una forma categórica, ilegítimo y declarados por la comunidad internacional, que ya lo han hecho en otros espacios, pero reiterativo, y también comiencen a hacer como el tema de Venezuela, reconocer varios países que el gobierno de Nicaragua no cuenta con las condiciones y no llegó al poder de forma legítima, y que lo que ha venido haciendo es destruyendo los factores de la democracia. Eso implica el tema de la presión diplomática y también la promoción de sanciones. Y una de las cosas que hemos estado hablando, sanciones más dirigidas como las que hemos visto en los últimos días, dirigidas a esos funcionarios que han sido protagonistas de la represión, de las violaciones de los derechos humanos y el debilitamiento de la democracia y la institucionalidad de Nicaragua. Y también esas entidades, ¿verdad?, que a veces cuesta mucho tocarlas, pero que han sido claves, y también en el caso venezolano, como el ejército de Nicaragua, que han jugado un papel de complicidad clara con la dictadura en conjunto con los otros órganos como la Policía Nacional y lo que ahora pretenden legalizar, que es el paramilitarismo en Nicaragua, que yo considero que no solo se va a centrar en Nicaragua, sino que también va a aumentar el tema de la presión en materia de represión transnacional. Y en resumen, declarar la legitimidad del régimen y el desconocimiento de este régimen ampliamente en espacios incluso como Naciones Unidas, que es donde también empezamos a enfocar ciertas acciones diplomáticas desde la oposición. Y en la parte externa también me gustaría declarar esa parte, y es el tema de ver cómo trasladar este mensaje, porque se ha vuelto un poco complejo con las limitaciones, y esto también gracias a ustedes se ha podido mantener la comunicación con la ciudadanía de los medios de comunicación independientes de lo que representa este cambio en Nicaragua de la constitución y cómo viene a afectar a la ciudadanía nicaragüense. Prácticamente elimina todos los derechos fundamentales, hasta el derecho a la vida, si lo queremos ver desde esa óptica. Los ciudadanos nicaragüenses están totalmente vulnerables y hay que hacérselo saber para generar esta constitución. Bueno, ya el presidente de la Asamblea Nacional, el sancionado Gustavo Porras, también anunciaba a inicio de año que van a ajustar varias leyes para que se ajusten a lo ya aprobado por la Constitución política que ellos pues reformaron ya ahora en 2 legislaturas. ¿Cómo de alguna manera creen ustedes o han hecho alguna proyección de que cuando tengamos la democracia en Nicaragua, cómo se tiene que anular todo esto, pues aprobado por el régimen Ortega Murillo? Mira, aquí
quiero reiterar varios pasos. Ya sabemos que, primero que todo, a la dictadura decirle que queremos el restablecimiento del Estado de Derecho y las libertades ciudadanas. Eso es principal, como primer paso. El tema de cómo ha exiliado y ha desnacionalizado a muchos nicaragüenses es importante trabajarlo y es un tema que se amerita hacer un retroceso por parte de la dictadura para comenzar a hablar de ese proceso de transición política. Eso es lo que yo llamo condiciones mínimas y podemos ir profundizando aún más. Luego de eso, decirles que es importante que nos dejen entrar a Nicaragua. Y lo digo así categóricamente. Ustedes que hablan, que tienen el poder absoluto, que tienen la legitimidad de Nicaragua, déjenos entrar y déjenos competir legítimamente en el interior del país, que yo considero que eso actualmente es casi imposible. Pero para eso, ¿verdad? La principal ruta es el tema de generar presión, y también una de las cosas que entra en dilema acá, también hay que regresarle el poder a la ciudadanía nicaragüense, como es lo que se vive en Nicaragua. Si bien existe, en Venezuela, si bien existe un liderazgo simbólico como el de María Corina Machado, el poder recae en los ciudadanos. Y para que eso ocurra, necesitamos a ciudadanos que pierdan el miedo, que pierdan la desesperanza, que pierdan todo eso que ha instaurado la dictadura en nuestro país. Y posteriormente podemos hablar de otros mecanismos que puedan generarse para darle salida y modificar todos estos cambios radicales que ha hecho la dictadura para permanecer en el poder. Pero todo eso va a depender de cómo evolucionen los escenarios, de la magnitud del apoyo de la comunidad internacional, de cómo esté organizado la ciudadanía nicaragüense y principalmente algo, de cómo la oposición nicaragüense esté consolidado en un frente o en un espacio unificado que permita confrontar directamente a la dictadura y con un liderazgo legítimo, legitimado no solamente por la oposición, sino por la ciudadanía nicaragüense, que dé la cara por los ciudadanos y también realce ese sentimiento de cambio libertario en nuestro país. Precisamente con el tema de la oposición política, cómo consolidar como ese bloque o cómo consolidar los esfuerzos de varias fuerzas de oposición que sin duda alguna, pues el producto también del exilio, la expulsión, el destierro, de alguna manera ha menguado pues la parte operativa, porque es bastante difícil hacer oposición desde el exilio, ¿verdad? Para tener de alguna manera una movilización dentro de Nicaragua. O sea, mi oposición adentro es extremadamente, pues ya es difícil. En Nicaragua se han cerrado pues, todos los espacios cívicos, y desde afuera lo único que yo veo pues en general es el tema de la denuncia que ustedes pues hacen, giras de incidencia pues en diferentes espacios. Pero cómo, o sea, sacarle más músculo a esa operatividad de los diferentes sectores de oposición. Aquí quiero partir de una tesis bastante importante. Muchos hacen comparativa con el escenario de Venezuela, de cómo la oposición de Venezuela logró consolidar, establecer un liderazgo como el de María Corina Machado, pero también hay que decirle que atravesaron casi por los mismos procesos que vimos nosotros, con algunas diferencias puntuales. Pero la oposición nicaragüense ha atravesado con desafíos aún más grandes, porque se ha enfrentado a una dictadura aún más violenta, más represiva, y que se ha encargado de dividir, de infiltrar, de ver de qué forma hace que la oposición no logre coincidir entre sí por los factores represivos, y también aumentando las diferencias existentes que a veces en materia política son válidas. El cómo hacerlo, primero que todo teniendo la voluntad política y reconocer todos los procesos que hemos sobrellevado a lo largo del tiempo, los fracasos, los aciertos que se han generado en la oposición, porque no todo ha sido malo, y entender la nueva forma en que estamos constituidos la oposición. La oposición actualmente está constituida en plataformas y espacios que buscan aglomerar a mayoría de organizaciones que se han mantenido en resistencia en el exilio. Y yo creo que cada vez se va viendo, por ejemplo, el esfuerzo que hicimos 3 plataformas opositoras en el día de hoy de lanzar un mensaje, y también otros espacios también lanzaron mensajes similares a lo que
expresamos nosotros, nos da a entender que la oposición está encaminando a dar esa narrativa unificada y también un norte a la comunidad internacional de cómo actuar, de cómo debilitar esos pilares del poder. Y otra de las cosas que yo considero importante es algo que incluso ayer decía Monseñor Rolando Álvarez, esa capacidad de innovar, esa capacidad de creer en los jóvenes, porque muchas de las cosas que se han venido gestando, tal vez no se sabe de forma abierta, en el tema de irnos encontrando los distintos espacios de oposición, ha sido el arduo trabajo de muchos jóvenes que han depositado su confianza, su tiempo, su dedicación y su esmero de distintas espacios, movimientos estudiantiles, movimientos políticos, en decir, es necesario que nos unamos, es necesario que encontremos puntos comunes y que busquemos la forma de enfrentar a la dictadura. Y también otra de las cosas importantes que tiene que ver no solamente en esa unificación, sino en el cómo, es el tema de la organización ciudadana en el interior del país, que es algo que se ha venido trabajando, es algo que se tiene que hacer de una forma en la cual no vulnere a la ciudadanía en el interior del país. Entonces, para mí, esos son los puntos claves que se necesitan y posteriormente podemos hablar, ya cuando tengamos ese espacio consolidado que aún no existe, y hay que ser muy, muy certero en eso, poder tener un liderazgo o varios liderazgos que encaminen y que den el norte necesario desde la visión internacional y la visión del interior del país. Bueno, Enrique, agradecerte esta conversación que tuvimos en estos momentos. Vamos a estar siempre monitoreando pues los pasos que se den tanto pues, al interno externo de parte de la oposición política nicaragüense, que está pues advirtiendo también de lo que va a suceder pues en Venezuela luego de esa toma del poder de forma ilegítima de parte de Nicolás Maduro, prácticamente pues que viene pues una cacería de parte de ellos contra los opositores, pero también hay una gran diferencia y hay una gran, de alguna manera resaltar que con Edmundo González Urrutia, o sea, con esa votación documentada, hay actas, ¿verdad?, recogidas, está documentado esa derrota y es por eso que el mundo tiene ahí la prueba de que esa toma del poder de Maduro no tiene ningún tipo de legitimidad porque está usurpando el poder. De alguna manera, pero para llegar a ese punto los venezolanos les ha tomado más de 20 años. O sea, haber recabado toda esa escrutinio, actas, una a una, mostrarle al mundo que ellos ganaron, que se ganó ahí de forma arrolladora, y ahora le toca, sin duda alguna también, a la comunidad internacional hacer lo suyo, porque yo lo que veo es que siempre dicen, bueno, diálogo, vayan de alguna manera, pues que hayan elecciones transparentes, te dan la misma receta, pero ya aquí Venezuela aprobó todas las recetas y hay que ver que estas recetas, si ya no funciona lo que ya los venezolanos hicieron en las urnas, votando y todo, con todo y la prueba de que ganaron, ¿qué es lo que viene? Y eso pues mantiene pues, cierta preocupación, tanto al interno como externo, pero ya los venezolanos hicieron lo de ellos, ya el pueblo de Venezuela hizo lo propio. Derrotar a Maduro en la urna y está derrotado, pero aún así mantiene la toma del poder. Gracias, Enrique, por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias, Lucía, y gracias por esas reflexiones finales. Gracias a ustedes por su sintonía. Recuerde que este y todos los programas están en nuestro sitio web www.ciennoticias.com.ni.